Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostri. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Empiezo por expresarles mi alegría y mi agradecimiento. Alegría porque veo en esta comunidad cómo va floreciendo la obra del Espíritu Santo. No son perfectos, no somos perfectos, pero tampoco podemos negar lo que Dios está haciendo en nuestra vida. Así que el agradecimiento y la alegría están ahí. Pero en mi caso, también un agradecimiento por el esfuerzo que ustedes hacen escuchando un retiro espiritual en otra lengua distinta de la suya. Que Dios bendiga ese esfuerzo y lo haga fructificar en sus corazones. En esta primera conferencia vamos a comentar sobre lo que es nuestro retiro y luego hablaremos un poco de lo que es la esperanza desde el punto de vista mundano, para ver los límites que ello tiene. Porque la palabra esperanza no es exclusiva de la fe cristiana. Existe también una esperanza en términos mundanos, pero esa esperanza tiene unos límites y de eso queremos hablar. Pero empecemos por lo que es el retiro. Un retiro es una oportunidad. Un retiro es un proceso y un retiro es un encuentro. Una oportunidad. La vida nos va llevando con la inercia. Y es una ley de la vida humana el decaimiento, la relajación, la tentación de la mediocridad. ¿Cómo se muestra esta tentación? Oramos menos y oramos con menos fervor. El celo apostólico, el deseo de evangelizar y de compartir puede disminuir. En la vida comunitaria nos podemos volver muy exigentes, muy sensibles, demasiado sensibles, o quizás empezamos a escoger con quienes sí tratamos y con quienes no tratamos. Todo esto que estoy describiendo son señales de decaimiento y se dan en todas partes. Además, está siempre la tendencia y la tentación de la comodidad. El esfuerzo, sobre todo cuando se trata de orar mejor o de evangelizar mejor, nos empieza a parecer demasiado. La penitencia y la mortificación desaparecen. Nuestras buenas costumbres como religiosos se rompen fácilmente. Esto, cuando empieza a suceder, es señal de decaimiento, de relajación, de mediocridad. Ha pasado muchas veces en la iglesia, prácticamente en todas las comunidades religiosas. El retiro es una oportunidad para acercarnos a la palabra de Dios como uno se puede acercar a un espejo.
Mirarse en la palabra de Dios es una manera de despertar el amor que quizás está dormido. Además, la misma palabra, por ejemplo, en el libro del Apocalipsis, la Revelación, nos cuenta aquel versículo: tengo algo contra ti, has olvidado el amor primero. Es una oportunidad para volver al amor primero. Una oportunidad para hacer preguntas incómodas, sobre todo preguntas a nosotros mismos. Preguntarnos en dónde estamos, qué estamos haciendo. Hermanos amados, el primer examen de conciencia está en el libro del Génesis. Cuando Adán y Eva se estaban apartando de Dios, Dios le hizo una pregunta a cada uno, y ese es el primer examen de conciencia. Le preguntó a Adán: ¿dónde estás? Y le preguntó a Eva: ¿qué has hecho? Esas dos preguntas son como dos luces intensas que sirven para examen de conciencia de cada uno de nosotros. ¿Dónde estás? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué has hecho? El retiro es también una oportunidad para un silencio más profundo. La semilla crece en el silencio de la tierra. Lejos del bullicio del mundo, empieza a crecer lo que un día será un árbol muy grande, con flores y con frutos. El silencio es el que le da a nuestro corazón una caja de resonancia. Todos conocemos las guitarras. Haz un pequeño experimento. Tienes la guitarra, utiliza una hoja de papel y tapas la caja de resonancia. Tocas las cuerdas. El sonido es débil, es triste y no tiene ni la belleza ni el alcance que debe tener una guitarra. La belleza de la guitarra no está solo en las cuerdas. Tú puedes tener el tono perfecto y las cuerdas afinadas. Si no hay resonancia, no hay buena música. La resonancia en el alma cristiana proviene del silencio. Solamente el silencio, que es un homenaje a la palabra de Dios, abre el espacio de tal manera que aquella palabra que ha resonado en mí termina abriendo espacio dentro de mí. La palabra hace su espacio dentro de mí, hace la resonancia, la caja de resonancia. Y esa caja de resonancia es la que hace que la evangelización tenga la melodía, tenga el alcance, tenga la belleza. Si yo solamente estudio o solamente preparo metodológicamente lo que voy a decirle a la gente, las cuerdas están afinadas, los tonos están bien puestos, pero la música no es bella ni tiene fuerza. Solo con el silencio alcanzaremos la profundidad y la hermosura que se necesita para evangelizar.
me han explicado que el carisma de ustedes une preciosamente la contemplación y la evangelización. Por eso, considero que el silencio es uno de los grandes tesoros que deben cultivar, como yo también debo hacerlo. El retiro también es oportunidad, como nos dijo el obispo en su homilía, Monseñor de Baid. Monseñor de Baid nos hablaba de la iniciativa de Dios. A mí me conmueve pensar que Dios está esperando este momento. Dios está esperando esta oportunidad para decirnos lo que tal vez no nos ha podido decir en otros momentos. Decía Cristo a los apóstoles: he deseado mucho comer esta Pascua con ustedes. Cristo quería que llegara ese momento, pero solamente cuando llegó pudo hablar. Lo mismo sucede en un retiro espiritual. Cristo hace tiempos que quiere decirte palabras. Palabras para corregirte, pero también palabras para animarte. Palabras para sanarte. Palabras para consolarte. Palabras para levantarte. Él quiere decirte esas palabras. La oportunidad viene con el retiro. Y por eso, el lema de todo retiro espiritual es: habla, Señor, que tu siervo escucha. En el retiro también tenemos otras oportunidades. Hay hermanos con los que no nos vemos con frecuencia. Una conversación fraterna, de corazón a corazón, nos ayuda a reencontrar al hermano, lo cual volveremos a decir aquí. Puede ser la oportunidad de una buena confesión. El Papa Juan Pablo II, San Juan Pablo II, decía que una de las grandes necesidades y falencias del sacerdote contemporáneo es la falta de la confesión. Puede que el retiro sea esa oportunidad para una buena confesión. El retiro finalmente es también una oportunidad para que recibamos las gracias que mucha gente está pidiendo para nosotros. Eso también me conmueve, saber que hay personas que nos aman en nuestras familias, en nuestros grupos, parroquias, movimientos. Hay personas que nos aman y nos aman bien. Y hay personas que se dan cuenta de nuestros defectos. La gente no es tonta. La gente no es ciega. Lo que sucede es que muchas veces tienen demasiada humildad o demasiada paciencia o un poco de temor y no nos dicen todo lo que tal vez quisieran decirnos, porque sienten a veces que el sacerdote o el fraile es mediocre. Se le nota que no reza, se le nota, la gente lo nota. La gente nota que somos tal vez perezosos
O la gente nota que estamos en una crisis, o que estamos físicamente enfermos. Y muchas personas oran por nosotros y nosotros no lo sabemos. Hay un gran depósito de gracia, hay un tesoro inmenso de gracia que quiere llegar a tu corazón, hermano. Ese depósito de gracia que está aguardando y que es el fruto de la generosidad y de las oraciones de otras personas, puede venir en este momento a nosotros. Tengamos esa confianza. El retiro es un proceso. ¿Qué queremos decir con esta palabra? Un camino. Un retiro no es simplemente un curso, ni una serie de conferencias. Es un camino. Y apenas decimos la palabra camino, seguramente recordamos a dos caminantes que iban para Emaús. Lo que quiero destacar es que ellos empezaron el camino de una manera y lo terminaron de otra manera. ¿Por qué pudieron terminar el camino de otra manera? Porque hubo alguien que caminó con ellos. Ese alguien es nuestro Señor Jesucristo. Jesucristo hizo el camino con ellos, y como Jesucristo iba caminando con ellos, ellos no terminaron como habían empezado. Nosotros acabamos de empezar nuestro retiro. Y es importante que sepamos que Cristo quiere hacer un camino con nosotros en estos breves días. Son pocos, pero no demasiado pocos, porque el retiro espiritual de Emaús solamente duró unas horas, y en esas horas todo cambió. A veces quisiéramos tener retiros más largos, pero la longitud del retiro, la duración del retiro no es lo más importante. Lo más importante es el camino que se va recorriendo. De tal manera que cada uno de los elementos del retiro, dirigido por la providencia de Dios, vaya teniendo un impacto en nosotros. Son como piezas que Dios va colocando. Hay otra imagen que me gusta. Seguramente conocemos los mosaicos. Estos cuadros que son hechos con piedrecitas de colores. Hay una técnica que se utiliza en videos que en inglés la llaman time lapse. Es decir, que van tomando fotos y después eso lo vuelven una película. Así, yo vi un video, una película, de cómo hacen un mosaico. Eso toma muchas horas, días. Al principio no se ve nada. Apenas se están poniendo las primeras piedras. Pero la película avanza rápido, un time lapse, y tú vas viendo cómo aparece una imagen. Por ejemplo, la imagen de Cristo o de la Santísima Virgen. El retiro es como un mosaico y Dios va poniendo las piedrecitas. Cuando Monseñor nos predicaba, su homilía fue breve. Las mías no son tan breves.
cuando Monseñor predicaba, él ya estaba poniendo elementos. Hay otras predicaciones, hay oraciones, hay conversaciones, hay caminatas, momentos de soledad, tiempo delante del Santísimo. Todo lo va poniendo el artista divino. El artista divino va poniendo las piedrecitas para que delante de ti quede el rostro de Jesús. Delante de ti quede su amor, su llamado, su misericordia. Por eso tenemos que tener humildad y paciencia en el retiro, porque hay que dejar que el artista ponga todas las piezas. Es posible incluso que el dibujo final, la imagen final, solamente la podamos apreciar después. Yo hice mi retiro espiritual para la ordenación sacerdotal hace bastantes años, 33 años y un poco más. Hermanos, ustedes pueden creerme, yo todavía me acuerdo de predicaciones que oí en ese momento y de la confesión de mis pecados que hice en ese momento. Es decir, todavía la imagen que Dios pintó hace 33 años, todavía esa imagen me sigue hablando a mí. Ten paciencia y ten humildad, porque hay un proceso que Dios quiere hacer. Finalmente, en esta parte de lo que es el retiro es un encuentro. Esta palabra la amaba el Papa Benedicto, la palabra encuentro. Y cuando él iba a hablar de la fe, y cuando iba a hablar de la hija mayor de la fe, que es la esperanza, siempre empezaba por el encuentro. El pecado es separación. El pecado es desencuentro. Acuérdate que Adán y Eva se fueron, se apartaron, se alejaron. También el hijo pródigo, Lucas capítulo 15, también el hijo pródigo se alejó. El pecado siempre es eso, alejarse, desconectarse. Si el pecado es desconexión, el retiro es reconexión. Cuando hablamos de encuentro, por supuesto que lo primero es el encuentro con Dios. Como el hijo pródigo volvió a la casa del Padre y se reencontró con el Padre. Pero el retiro también es encuentro con otra parte de nosotros mismos. En uno de los muchos retiros espirituales que yo he hecho, escuché esta meditación. ¿Podrías conversar con el novicio que tú fuiste? Imagínate una conversación entre tú mismo como eres ahora y tú como eras cuando eras aspirante, cuando eras postulante, cuando eras novicio. ¿Cómo sería esa conversación?
Algunos sacerdotes han sufrido fracturas espirituales. Una vez, un hermano mío de comunidad me dijo, cuando yo tenía 1 o 2 años de ordenado sacerdote, me dijo: a usted se le ve ese fervor, me dijo. Tenía 1 o 2 años de ordenado, yo. A usted se le ve ese fervor. Le hace falta desengañarse, desilusionarse, como me ha pasado a mí. Ese fraile de mi comunidad me estaba contando su fractura. Cuando tú no puedes mirar la persona que fuiste, cuando tú miras el novicio que tú fuiste o el postulante que tú fuiste y te da tristeza o te da risa o te da desprecio esa persona, hay una fractura dentro de ti. Estás fracturado. De las cosas más hermosas que tienen los ojos de nuestro Señor Jesucristo es que si tú miras los ojos de Cristo, tú encuentras la sabiduría de un anciano de todos los siglos y encuentras la fuerza y la alegría de un joven y encuentras la pureza, la inocencia de un niño y encuentras la debilidad y la indefensión de un bebé. Si tú miras los ojos de Cristo, los ojos de Cristo no están rotos, porque la vida de Cristo no está rota. Uno puede mirar a Cristo y uno puede ver a un bebé. Uno puede mirar a Cristo y uno puede mirar a un niño, o a un joven, o a un adulto. Cuando una persona tiene una fractura espiritual, se le rompe la mirada. No es posible para esa persona conectar con su infancia. No puede conectar con su juventud, porque la vergüenza o el dolor le impiden mirar lo que fue. Le hace falta un encuentro, le hace falta una reconciliación profunda. Una profunda reconciliación que le devuelva la luz a tus ojos, para que tu mirada no esté fracturada. Y tu mirada no va a estar fracturada si tu corazón está restaurado. Un buen retiro espiritual ayuda a ese encuentro con lo más profundo de ti mismo. Y ese encuentro profundo devuelve la unidad interior. Devuelve la reconciliación interior. Esta cualidad de los ojos de Cristo también la tienen los ojos de la Santísima Virgen María. Por eso, las personas que han recibido el regalo de ver a la Virgen, dicen que en ella se ve al mismo tiempo una señora, una joven, una niña. Se ve sin fractura, sin ruptura, porque el corazón inmaculado de María está entero. Lo que de verdad rompe el corazón, lo que fractura el alma es el pecado. María Santísima no tiene pecado.
Su corazón está entero. Su mirada es completamente limpia. Y tú puedes ver en ella a una niña o a una bebé. Lo mismo sucede con Cristo. Muchos de nosotros tenemos muchas fracturas. No una, sino muchas. Pero a medida que nos vamos acercando a Jesús, a medida que nos vamos rindiendo ante Jesucristo, Él nos empieza a devolver la unidad interior. Y esa unidad interior y esa sanación también devuelve la luz a nuestros ojos. Ese es un encuentro profundo que debemos buscar en un buen retiro espiritual. Por último, tengamos en cuenta que hay un pecado venial que estamos cometiendo en muchas comunidades religiosas. Se llama superficialidad. Es un pecado y es venial. Pero decía San Alfonso María de Ligorio que la repetición de pecados veniales pronto lleva a pecados mortales. La superficialidad en el trato de unos con otros. Por eso, una frase que le gustaba a nuestro querido Francisco de Asís, que lo tenemos un poco como patrono de este retiro, es aquello que citaba él en latín. En aquella época los salmos se recitaban en latín. In multiloquio non deerit peccatum. Ahí volvemos al silencio. En el demasiado hablar no faltará pecado. No está mal la fraternidad. Es tan necesaria. Es oxígeno. En este mundo de tanta soledad, es oxígeno la fraternidad. Pero necesitamos encontrar claves de encuentro. Precisamos, dicen en portugués, precisamos claves de encuentro con los demás. No vamos a dejar de ser fraternos y alegres, pero que no todo se vaya en superficialidad. Un buen retiro espiritual nos ayuda para conservar, claro está, conservar la alegría. Pero junto a la alegría, que mi corazón conecte con el tuyo. Porque la única razón por la que somos hermanos es porque Cristo nos hizo hermanos. Entonces la verdadera fraternidad será fraternidad en Cristo. Y ese es un gran antídoto contra la tentación de formar grupos cerrados que son expresión de carnalidad. Terminamos esa primera parte y ahora vamos a hablar un poco sobre la esperanza desde el punto de vista mundano. Todo nuestro retiro tiene que ver con la esperanza, porque está terminando el año jubilar de la esperanza y porque estamos empezando el tiempo litúrgico de la esperanza, el Adviento. La esperanza, decíamos al principio de estas palabras, no es privativa del corazón creyente. También la persona atea o la persona que tiene otra filosofía, otra religión, también esa persona tiene a su manera esperanza. Por eso necesitamos aclarar bastante bien
¿En qué consiste la esperanza cristiana? Porque la esperanza que nos va a llevar adelante en las verdaderas tormentas no es la esperanza mundana. Hay un texto en la Biblia que muestra la diferencia entre la esperanza mundana y la esperanza creyente, que finalmente va a ser la esperanza cristiana. Por supuesto, el texto que conozco está en español, es del profeta Habacuc y está en la liturgia de las horas. Apenas empiece yo a recordarlo, tú vas a recordar el texto en tu lengua. Aunque la higuera no echa yemas y las vides no tienen fruto, aunque el olivo olvida su aceituna y los campos no dan cosechas, aunque se acaban las ovejas del redil, yo exultaré con el Señor, me gloriaré en Dios mi Salvador. Aunque las cosas van mal, ahí tenemos un ejemplo de una persona que tiene esperanza, pero no es una esperanza mundana, porque humanamente hablando, mundanamente hablando, no había motivos para sentirse bien. La higuera no echa yemas, las viñas no dan fruto, no quedan vacas en el establo, las cosas van mal, pero este hombre tiene alegría y tiene esperanza. ¿De dónde viene esa esperanza? Ahí nos damos cuenta que hay una fuente de esperanza que no depende únicamente de las cosas de este mundo y de los resultados que se pueden ver con estos ojos del cuerpo. Vamos a dar otro ejemplo. El anterior, ya dije, es del profeta Habacuc. Ahora vamos con el apóstol San Pablo y un compañero suyo de misión que se llamaba Silas o también Silvano. De ambos modos aparece. Este texto está en el capítulo 16 de Hechos de los Apóstoles y también sirve para mostrar la diferencia entre la esperanza mundana y la esperanza propiamente cristiana. ¿Qué nos cuenta Hechos de los Apóstoles, capítulo 16? Nos cuenta los orígenes de la comunidad cristiana en Filipos, en Macedonia. Las cosas empezaron de un modo inesperado, pero muy positivo. Fueron el apóstol Pablo y algunos de sus compañeros a un lugar donde pensaban que se reunían los judíos. Sabemos que Pablo siempre buscaba para empezar la evangelización los lugares de los judíos, en parte por tener un punto de partida y en parte porque consideraba que era su deber empezar la evangelización contándole al pueblo elegido que Dios había cumplido las promesas. Ahí se da el encuentro con una mujer llamada Lidia. Esta mujer se entusiasma con la predicación de Pablo. Ella es ama de casa. Y nos dice San Lucas, nos obligó a que nos quedáramos en su casa. Y empezó la evangelización en Filipos. Empezó bien. Se forma una comunidad. Pocos días después, o un tiempo después,
Hay un incidente que cambia las cosas. Una mujer, una jovencita, estaba poseída por un demonio de adivinación. Y esta jovencita, poseída por ese demonio, acertaba contándole a la gente cosas que la gente necesitaba saber. Por ejemplo, es un ejemplo que yo me invento. Se me perdieron unas vacas. ¿Por dónde podrán estar? Iban donde esta chica, se ve que era una jovencita, y ella en medio de un trance o como fuera, daba indicaciones y aparecían las vacas. Era como una brujita. Y la gente le daba dinero no a ella, porque ella era esclava, según el modo de la sociedad de ese tiempo. Le daban el dinero no a ella no hacía dinero. El dinero era para los dueños de ella, para los amos. Esta mujer, esta joven, empezó a seguir a Pablo y decía esta frase, muy típica del actuar del demonio. Estos hombres enseñan el verdadero camino de Dios. Esa frase la estuvo repitiendo mucho tiempo, varios días. Pablo, el apóstol, hace el discernimiento y se da cuenta que aunque esa frase materialmente es cierta, entraña una burla. Por eso digo que es el actuar muy propio de Satanás. Porque proclamar la verdad de Dios sin conversión es el modo más profundo de burlarse de Dios. Es el mismo motivo por el que el demonio en los evangelios también decía a Cristo, tú eres el Hijo de Dios. Esas frases que materialmente son ciertas, tienen el olor, el hedor de una burla, porque es decir una verdad con palabras sin que eso se vuelva una verdad en la vida. Por eso Cristo prohibía a los endemoniados que dijeran esa clase de palabras, porque eran burlas. Pablo se da cuenta que esta jovencita está obrando de una manera demoníaca, aunque lo que dice es materialmente cierto. Entonces Pablo se da vuelta y le ordena al demonio que se vaya de ella. Ante la autoridad de Cristo presente en las palabras de Pablo, el demonio se va, el exorcismo se completa. Pero como el demonio se va también el negocio, se va también el dinero. Y los dueños de la esclava que la oprimían y la estrujaban para sacarle dinero, no me importa que el demonio te destruya por dentro, yo contigo hago dinero. Esa es la imagen misma de otro aspecto de Satanás. No me importa que te destruyas, contigo hago dinero. Porque es que el diablo obraba en el corazón y la voz de esa niña, pero el diablo obraba también en la codicia de esos amos. O sea que el exorcismo en el fondo era doble casi. Disgustados por la pérdida de su negocio, levantan unas calumnias contra Pablo. Finalmente a Pablo y a su compañero Silas les dan una paliza brutal y los meten en la cárcel. He recordado toda esta historia porque es interesante conocer de la manera como obra el demonio, pero también lo he recordado por nuestro tema de la esperanza. Pablo ha sido calumniado
ha sido golpeado, ha sido humillado en público y ha sido puesto en el peor lugar del peor calabozo. Humanamente, mundanamente, ¿qué tenía él? Nada. Pero ¿qué hacían Pablo y Silas en el fondo del calabozo? Alababan y cantaban a Dios. Muy parecido a lo que nos dijo el profeta Habacuc. Aunque la higuera no echa yemas y las viñas no tienen fruto, aunque no quedan vacas en el establo, yo exultaré con el Señor. Humanamente, parece propio de la locura que una persona se alegre cuando la desnudan en público, la muelen a palos, la humillan y luego la meten a un calabozo. Parece ridículo alegrarse. Parece ridículo proclamar que Jesús es Señor cuando ello está sucediendo. Pero es que hay un motivo para esa alegría, hay un motivo para esa esperanza. Y cuando Pablo dice, la esperanza no defrauda, está hablando de lo que él ha vivido. Está hablando de experiencias como la que tuvo en Filipos. La esperanza no defrauda. Con esos textos, y podríamos todavía citar otros más, nos damos cuenta que hay una diferencia entre la esperanza mundana y la esperanza cristiana. Pero conviene, para terminar esta primera conferencia, conviene que describamos un poco en qué consiste la esperanza mundana. La esperanza mundana se apoya en 4 palabras que ustedes las tienen en ese tablero o pizarra. Integridad, prosperidad, unidad, y hay una palabra que la pusimos en mayúsculas, control. La esperanza mundana se apoya en esas 4 palabras. Vamos a explicarlas brevemente. ¿Por qué hacemos esto? Porque si mi esperanza se apoya únicamente en estas palabras, es muy posible que mi esperanza se agriete y se acabe. Pero si tengo el don de la esperanza y mi esperanza está más allá de estas palabras, entonces tengo razones para pensar que en la tormenta voy a salir victorioso por el nombre de Cristo. O como dice el Salmo 23, aunque camine por cañadas oscuras, nada temo, porque tú vas conmigo, tu vara y tu cayado me sosiegan. ¿En qué consiste la palabra integridad? La integridad es la unidad interior. Es el sentirse compacto interiormente. Por ejemplo, por una unidad de propósito. Por ejemplo, por una excelente salud física. Por ejemplo, por una resistencia emocional considerable. La integridad, que se refiere a algo interior, es como una cohesión interior. La integridad es uno de los propósitos principales de una escuela de filosofía que es popular hoy en las redes sociales, el estoicismo. El estoicismo quiere que tú tengas integridad, es decir, que no te rompas fácilmente, que tengas muy claro, la palabra control también es muy estoica, que tengas muy claro qué puedes controlar y qué no puedes controlar,
que te mantengas emocionalmente firme y dueño de ti mismo, que tengas un foco, que tengas una meta, que trabajes por ella, que no te apartes de ella. Eso da esperanza desde el punto de vista humano, desde el punto de vista mundano. Tengo una ruta, tengo una meta, voy a empeñarme con todas mis fuerzas en mi meta, voy para adelante, soy indestructible. Esa es la manera de pensar estoica. Y eso da esperanza hacia el futuro. Es esperanza mundana. La esperanza no solamente existe en las personas, la esperanza también existe en los grupos, en los países. Los líderes de los países tratan de fomentar la idea de integridad. Somos una nación grande con una historia grande y nuestra riqueza y nuestra diversidad confluyen en un mañana que será glorioso y bueno, son discursos de los políticos. La integridad también está en las empresas. Tenemos una larga tradición de resultados. Nosotros tenemos una organización interna sólida. Tenemos una filosofía empresarial muy clara. Todo eso es integridad y todo eso es esperanza mundana. ¿Es eso malo? No es malo. Ninguna de estas 4 palabras es mala. El problema está en que le demos demasiada importancia o en que nos apoyemos demasiado en eso. Nuestro Señor Jesucristo muestra lo que puede suceder con la integridad. Hay una parábola que está únicamente en el Evangelio de San Lucas. Un hombre tuvo una gran cosecha. ¿Recuerdas? No le cabía la cosecha en los graneros. Y entonces él dijo, ¿ahora qué voy a hacer? ¿Voy a derribar los graneros? ¿Voy a hacer otros más grandes? ¿Voy a amontonar mi cosecha ahí? Y cuando ya esté toda mi cosecha, eso se une a la prosperidad, ¿no? Cuando ya esté toda mi cosecha ahí, voy a decirle a mi alma, alma mía, tienes bienes acumulados para muchos años. Esperanza mundana. Tengo bienes acumulados para muchos años. Como consecuencia, acuéstate, échate, come, bebe, pásalo bien. Pero Dios lo interrumpe, ¿no? Y Dios le dice, necio, esta noche tienes que entregar la vida. Lo que has acumulado, ¿para quién será? No está mal que tú tengas integridad. Acuérdate que integridad es tener buena salud física, tener resistencia emocional, tener propósito en la vida. Todo eso es integridad. Es bueno. Pero si te fías de eso, un día te llega la noticia. Te estabas sintiendo un poco mal, unos exámenes, va avanzando un cáncer de páncreas. Así le pasó a un amigo mío. Desde el día de la noticia hasta el día de la muerte pasaron 100 días. Desde que se enteró hasta que murió, 100 días. Entonces, la integridad es buena. Y si te sientes sólido,
Por ejemplo, en tu doctrina, esa es otra forma de integridad. Tengo mi teología bien clara. Te felicito. Tengo una salud de hierro. Te felicito, yo ya no puedo decir lo mismo. Este año ya he tenido varias cosas que me han pasado. No, yo ya no tengo una salud de hierro. Pero tú tienes una salud de hierro. Te felicito. Tengo un propósito en la vida y voy a luchar por mis metas. Te felicito. Pero eso también se acaba. Entonces hay que saber que la esperanza mundana no es pecado, pero el pecado es poner demasiada confianza en ello. El Papa Benedicto tiene una encíclica que se llama Spe Salvi. Spe Salvi. Título en latín que significa salvados en esperanza. La tarea entre comillas que les voy a dejar es que vayan por favor al texto del Papa Benedicto, porque la mayor parte de esto que les estoy diciendo yo lo he tomado de él. Y lo he tomado de esa encíclica, aunque él no utiliza exactamente estas palabras. El análisis que hace el Papa Benedicto de la modernidad como etapa de la historia es impresionante, es luminoso. Por favor, lean ese texto del Papa, la parte de la modernidad en Spe Salvi. Salvados en esperanza. Cuando hay prosperidad, hay una sensación de que nada nos puede faltar. Estamos muy bien estamos. Cristo nos enseña a no poner nuestra esperanza en la prosperidad o en la simple abundancia. El texto más fuerte está en Lucas capítulo 6, cuando dice: ¡ay de vosotros los ricos! Se refiere, según la interpretación usual de la iglesia, a aquellos que ponen su esperanza en la prosperidad. Como aquel rico que decía: tengo bienes acumulados para muchos años. Puso su esperanza ahí. Por el contrario, hay un texto de San Pablo que nos invita a no confiarnos demasiado. Está en 1 Corintios capítulo 7. En 1 Corintios 7, San Pablo dice: la presentación de este mundo se termina y ofrece, queda como solución, que los que tienen como si no tuvieran, los que ríen como si no rieran, los que están casados como si no lo estuvieran. Es decir, no te apoyes demasiado en la prosperidad. Tengo garantizado el dulce placer de mi mujer. No te fíes demasiado de eso. Tengo garantizado un futuro porque mi empresa va muy bien. No te fíes de eso. Como si no. Búscalo, por favor, como lectura espiritual junto a lo de Benedicto, 1 Corintios 7. Queda como solución. La presentación de este mundo termina. Con ese modo de hablar, San Pablo nos está invitando a no quedarnos en la esperanza mundana. ¿A qué nos referimos con la palabra unidad? Nos referimos a las alianzas. Una cosa es la integridad, que es como unidad interior, y otra cosa es la unidad a secas, que es la unidad que yo tengo con otros. Una tentación permanente del pueblo de Dios fue buscar alianzas. Por eso, hay un salmo que dice: ya no buscaremos a Egipto. Ya no haremos alianza con Siria o con Asiria.
Porque la unidad, la alianza, es una forma de esperanza mundana. Pero el ejemplo más impresionante de esperanza mundana lo tenemos en los últimos años del rey Salomón. El rey Salomón quiso asegurar una paz perdurable y próspera para su pueblo, haciendo alianza. ¿Cómo se hacían las alianzas en aquella época? Principalmente con matrimonios. Aquella gente del Medio Oriente, incluso hasta nuestros días, a veces en lo único que cree es en la sangre. Si tú eres de mi misma sangre, nos respetamos. Si tú no eres de los míos, te puedo matar, o tal vez te tengo que matar. Por eso los matrimonios son la forma de alianza típica. Se hacen alianzas de tal manera que tú me das a tu hija para que sea mi esposa. Yo te doy a mi hijo para que se case con tu hija. De esa manera, los hijos que nazcan ya son sangre tuya y sangre mía, y ahí nos respetamos. Esas eran las alianzas. Salomón celebró cerca de 300 de esas alianzas, según cuentan los libros de los reyes. Por eso tuvo cerca de 300 esposas. Y además un número inmenso de concubinas. Lo de las concubinas no habla únicamente de lujuria, era una exhibición de poder. Tener mujeres era como tener animales que se mostraban. Tener un gran harén era una manera de decir: soy un señor muy poderoso. No necesariamente habla de una sexualidad depravada, puede darse, pero no necesariamente. En todo caso, me interesa más que las concubinas, me interesan las esposas. Esa es la unidad que quería Salomón. Salomón quería hacer alianza con todo el mundo. Como decía una vez un padre predicando, quería hacer alianza hasta con el diablo. Resulta que hay gente que quiere hacer alianza con el diablo. En el origen de la espiritualidad tenebrosa, de la llamada Santa Muerte en México, lo que hay es eso. Hacer alianza con la muerte, hacer alianza con las tinieblas, hacer alianza con el diablo. No quiero pelear con nadie, hago alianzas con todos. Esa es una fuente de esperanza mundana. ¿Qué nos dice Cristo en Lucas capítulo 6? Ay de vosotros, si todo el mundo habla bien de vosotros. Cristo no cree en las alianzas simplemente humanas. Pero por supuesto, lo que más marca la esperanza mundana es el deseo de controlarlo todo, todo. Hay personas que solo tienen paz cuando pueden controlar todo. Y por eso, para muchos, tal vez muchos de nosotros, uno de los votos más difíciles es el voto de obediencia. Porque el voto de obediencia supone que una persona que no soy yo y que se supone que yo no puedo controlar, porque muy mal estamos si podemos controlar a los superiores, una persona que no soy yo va a disponer de mí. Hoy estaba hablando con un amigo sacerdote que le acaban de hacer un cambio, un nombramiento. Él es diocesano. Le acaban de hacer un nombramiento allá en Bogotá. Somos amigos hace mucho tiempo. Él está aceptando el nombramiento, pero le está costando una montaña. Es terrible. Dice: no, yo lo voy a hacer. Yo creo que aquí está la voz de Dios y aquí está la voz de la iglesia, pero me cuesta. A todos nos cuesta, porque queremos tener control y a veces sentimos que el único que sabe manejar el carro soy yo. El carro de mi vida, el auto de mi vida, solo lo sé manejar yo. Por consiguiente, solo tengo confianza hacia el futuro si yo tengo todo bajo control.
¿Qué nos dice Cristo en el Evangelio? Nos habla Cristo en el Evangelio a través del apóstol, de lo que le dijo al apóstol San Pedro. ¿Qué le dijo? Cuando tú eras joven, lo tenías todo bajo control. Bueno, no dijo eso exactamente, ¿no? Pero la idea es esa. Ibas donde querías. Cuando llegues a viejo, otro te ceñirá y te llevará donde tú no quieras. Se te va a acabar el control, Pedrito. Se te va a acabar el control. Y eso es tremendo. Yo tuve un problema de salud. Ya les dije que mi salud no es perfecta. Yo tuve un problema de salud por una crisis cardíaca. Entonces, yo creo que esto no lo he dicho en ningún retiro, pero había que venir a Brasil para decirlo. Me hospitalizaron, preventivamente, hospitalizado, con observación, con medicamentos. Los primeros días, usted no puede ni siquiera moverse de la cama. Ahí estaba Nelson perdiendo el control. No puedo moverme, ahí metido en mi cama del hospital. Un día llega una enfermera y me dice: llegó el momento del aseo, el momento del baño, pero no era una ducha. Lo limpian a uno acostado. No se imaginan el trabajo que me costó eso. Porque lo limpian a uno todo, acostado. Por consiguiente, desnudo. Y además, pues esto también influye, una mujer. Creo que es de las veces en que yo he sentido que no controlo nada. No puedo controlar nada. Debo decir que en ese lugar, en esa clínica y esa enfermera, un comportamiento absolutamente profesional. No tengo la menor queja. Todo muy bien hecho y muy profesional. Pero les estoy describiendo lo que yo sentía. Y lo que yo sentía era: no puedo controlar nada, no puedo hacer nada. ¿Es buena la integridad, la prosperidad, la unidad, o sea, las alianzas? ¿Es bueno el control? Sí. De hecho, San Pablo dice en Gálatas capítulo 5 que uno de los frutos del Espíritu Santo es el control, el dominio de uno mismo. Estas son cosas buenas, pero la esperanza va más allá de eso. ¿Cómo es la esperanza? ¿Qué trae la esperanza? Con la ayuda de Dios, lo comentaremos en otro momento. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.